Raymond me telefoneó a la oficina. Me dijo que uno de sus amigos, a quien le había hablado de mí, me invitaba a pasar el día del domingo en su cabaña, cerca de Argel. Contesté que me gustaría mucho ir, pero que había prometido pasar el día con una amiga. Raymond me dijo enseguida que también ella estaba invitada. La mujer de su amigo se sentiría más cómoda al no estar sola en medio de un grupo de hombres. Quise colgar enseguida porque sé que al jefe no le gusta que nos llamen de afuera, pero Raymond me pidió que esperara y me dijo que hubiera podido transmitirme la invitación por la noche, pero que quería advertirme de otra cosa. Había sido seguido todo el día por un grupo de árabes entre los cuales se encontraba el hermano de su antigua amante. Si los ves cerca de casa, avísame. Dije que teníamos un acuerdo. Poco después el jefe me mandó llamar y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefonara menos y trabajara más. Pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago. Quería solamente tener mi opinión sobre el asunto. Tenía la intención de instalar una oficina en París, que trataría directamente sus asuntos con las grandes compañías y que quería saber si estaría dispuesto a ir. Ello me permitiría vivir en París y también viajar una parte del año. Usted es joven y me parece que es una vida que podría serle atractiva. Dije que sí, pero que en el fondo me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valen por igual y que la mía en este lugar no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento, me dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición y que eso era desastroso en los negocios. Volví a mi trabajo. Hubiera preferido no desagradarle, pero no veía razón para cambiar de vida. Pensándolo bien, no era infeliz. Cuando era estudiante había tenido muchas ambiciones de ese tipo, pero cuando tuve que abandonar los estudios comprendí muy rápidamente que no tenían importancia real. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo deseaba. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué? Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? Dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podíamos casarnos. Por otra parte, era ella quien lo pedía y yo me contentaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa seria. Respondí, no. Calló un momento y me miró en silencio. Luego volvió a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera. Dije, naturalmente. Se preguntó entonces a sí misma si me quería, pero yo no podía saber nada sobre ese asunto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo, pero que quizá un día le repugnaría por las mismas razones. Como me mantenía callado, sin tener nada que agregar, me tomó sonriente del brazo y declaró que quería casarse conmigo. Respondí que lo haríamos cuando quisiera. Le hablé entonces de la proposición del jefe, y María me dijo que le gustaría conocer París. Le dije que había vivido allí en otro tiempo, y me preguntó cómo era. Le dije, es sucio. Hay palomas y patios oscuros. La gente tiene la piel blanca. Luego caminamos cruzando la ciudad por las calles importantes. Las mujeres estaban hermosas y le pregunté a María si lo notaba. Me dijo que sí y que me comprendía. Durante unos instantes no hablamos más. Quería, sin embargo, que se quedara conmigo y le dije que podíamos cenar juntos en el restaurante de Celeste. A ella le agradaba la idea, pero tenía algo que hacer. Estábamos cerca de mi casa y le dije adiós. Me miró. ¿No quieres saber qué tengo que hacer? Quería de veras saberlo, pero no había pensado en ello, y era lo que parecía reprocharme. Se echó a reír ante mi aspecto cohibido y se acercó con todo el cuerpo para ofrecerme la boca. Cené en el restaurante de Celeste.
Comenzaba a comer cuando entró una extraña mujercita que me preguntó si podía sentarse a mi mesa. Naturalmente que podía. Tenía ademanes bruscos y ojos brillantes en una pequeña cara de manzana. Se quitó la chaqueta, se sentó y consultó febrilmente la carta. Llamó a Celeste y pidió inmediatamente todos los platos que quería con una voz a la vez precisa y precipitada. Mientras esperaba los entremeses, abrió el bolso, sacó un cuadradito de papel y un lápiz. Calculó de antemano la cuenta. Luego extrajo de un bolsillo la suma exacta, aumentada con la propina, y la puso delante de sí. En ese momento le trajeron los entremeses, que devoró a toda velocidad. Mientras esperaba el plato siguiente, sacó además del bolso un lápiz azul y una revista que publicaba los programas de radio de la semana. Con mucho cuidado marcó una por una casi todas las emisiones. Como la revista tenía una docena de páginas, continuó minuciosamente este trabajo durante toda la comida. Yo había terminado ya y ella seguía subrayando con el mismo ahínco. Luego se levantó. Se volvió a poner la chaqueta con los mismos movimientos precisos de autómata y se marchó. Como no tenía nada que hacer, salí también y la seguí un momento. Se había colocado en el borde de la acera y con rapidez y seguridad increíble seguía su camino sin desviarse ni volverse. Acabé por perderla de vista y volví sobre mis pasos. Me pareció una mujer extraña, pero la olvidé bastante pronto. Encontré al viejo Salamano en el umbral de mi puerta. Lo hice entrar y me informó que el perro estaba perdido, puesto que no se hallaba en la perrera. Los empleados le habían dicho que quizás lo habían atropellado. Había preguntado si no era posible que en las comisarías los pupiesen. Le habían respondido que no se llevaba cuenta de tales cosas porque ocurrían todos los días. Le dije al viejo Salamano que podría tener otro perro, pero me hizo notar con razón que estaba acostumbrado a ese. Yo estaba acurrucado en mi cama, y Salamano se había sentado en una silla delante de la mesa. Estaba enfrente de mí y apoyaba las dos manos en las rodillas. Tenía puesto su viejo sombrero de fieltro, mascullaba frases incompletas bajo el bigote amarillento. Me fastidiaba un poco, pero no tenía nada que hacer y tampoco tenía sueño. Por decir algo, lo interrogué sobre el perro. Me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer. Se había casado bastante tarde. En su juventud, tuvo intención de dedicarse al teatro. En el regimiento representaba en las zarzuelas militares. Pero había entrado finalmente en los ferrocarriles y no lo lamentaba porque ahora tenía una pequeña pensión. No había sido feliz con su mujer, pero, en conjunto, se había acostumbrado a ella. Cuando murió se sintió muy solo. Entonces había pedido un perro a un camarada del taller y había recibido aquel, apenas recién nacido. Había tenido que alimentarlo con mamadera, pero como un perro vive menos que un hombre, habían concluido por ser viejos al mismo tiempo. Tenía mal carácter, me dijo Salamano. De vez en cuando nos tomábamos del pico, pero a pesar de todo era un buen perro. Dije que era de buena raza y Salamano se mostró satisfecho. ¿Y eso?, agregó, que usted no lo conoció antes de la enfermedad. El pelo era lo mejor que tenía. Todas las tardes y todas las mañanas, desde que el perro tuvo aquella enfermedad de la piel, Salamano le ponía pomada. Pero según él, su verdadera enfermedad era la vejez. Y la vejez no se cura. Bostecé y el viejo me anunció que se marchaba. Le dije que podía quedarse y que lamentaba lo que le había sucedido al perro. Me lo agradeció. Me dijo que mamá quería mucho al perro. Al referirse a ella la llamaba su pobre madre. Suponía que debía de sentirme muy desgraciado desde que mamá murió, pero no respondí nada.
Me dijo entonces, muy rápidamente y con aire molesto, que sabía que en el barrio me juzgaban porque había puesto a mi madre en el asilo, pero él me conocía y sabía que quería mucho a mi mamá. Respondí, aún no sé por qué, que hasta ese instante ignoraba que me juzgaran respecto a eso, pero que el asilo me había parecido algo natural, ya que no tenía bastante dinero para cuidar de mamá. Por otra parte, agregué, hacía mucho tiempo que no tenía nada que decirme y se aburría sola. Sí, me dijo, en el asilo por lo menos uno hace amigos. Luego se disculpó. Quería dormir. Su vida había cambiado ahora y no sabía exactamente qué iba a hacer. Por primera vez, desde que lo conocía, me tendió la mano con gesto furtivo y sentí las escamas de su piel. Sonrió levemente y antes de partir me dijo, espero que los perros no ladren esta noche. Siempre me parece que es el mío.